Hemos definido la suma de matrices, el producto de matriz por un escalar, la suma de vectores de Rn y el producto de un escalar y un vector en este mismo espacio. Observamos que las operaciones realizadas mediante mecanismos diferentes con objetos matemáticos distintos son semejantes. Definiremos aquí una nueva estructura algebraica y la estudiaremos en forma genérica, sin hacer referencia a la naturaleza particular de los elementos que integran el conjunto considerado. Enunciaremos un conjunto de axiomas que, si una clase de objetos hace que se cumplan, permitirá denominar vectores a estos objetos. Así, el nuevo concepto de vector abarcará también a vectores nuevos, como ser las matrices de cualquier orden, las funciones y los polinomios. Estamos ahora entonces en condiciones de definir lo que entendemos por espacios vectoriales. Sea B un conjunto cualquiera no vacío de elementos de cualquier naturaleza. Sea K otro conjunto, va a ser un cuerpo arbitrario cualquiera, y dos operaciones, la operación suma y la operación producto por un escalar. Entonces decimos que la cuaterna B respecto de la suma y el producto por un escalar tiene estructura de espacio vectorial si se verifican los siguientes axiomas. El axioma 1 es la ley de composición interna y dice que para todo U y B del conjunto B, si nosotros sumamos ambos vectores, me da como resultado un elemento del conjunto B. El axioma 2 es la ley conmutativa, que dice que para todo U y B del conjunto B, sumar U más B es lo mismo que sumar B más U. La ley asociativa es el axioma 3, que dice que para todo U, B y W del conjunto B, podemos sumar U más B y a este sumarle el tercer vector W, es lo mismo que al vector U sumarle U más B. El axioma 4 habla de la existencia del elemento neutro aditivo y dice que existe un elemento, que lo vamos a denominar de esta manera, un 0 con una viborita arriba, es un elemento del conjunto B, tal que para todo U de B se verifica que si a U le sumamos ese elemento neutro, me da como resultado el vector U. El axioma 5 nos habla acerca de la existencia de un elemento llamado inverso aditivo u opuesto de B y nos dice que para todo elemento B del conjunto B existe ese elemento, ese inverso aditivo u opuesto que denominamos menos B, que también pertenece al conjunto B, tal que si sumamos un vector B más su opuesto, me da como resultado el elemento neutro. El axioma 6 se refiere a la ley de composición externa y dice que para todo B del conjunto B y para todo alfa perteneciente al cuerpo K, si nosotros hacemos el producto de ese escalar alfa por el vector B, me da como resultado un elemento del conjunto B. Observen acá que estamos haciendo la operación producto entre dos elementos de conjuntos diferentes. Alfa es un escalar perteneciente al cuerpo K y B es un vector perteneciente al conjunto B. El axioma 7 habla acerca de la multiplicación por escalares y dice que esta multiplicación es asociativa. Y entonces dice que para todo alfa y beta perteneciente al cuerpo K y para todo vector B del conjunto B, nosotros podemos efectuar la operación producto de la siguiente manera. Al escalar alfa podemos multiplicarlo por el producto entre el escalar beta por el vector B y eso es lo mismo que primero multiplicar los escalares alfa y beta por el vector B. El axioma 8 es la distributividad respecto de la suma de los elementos de B. Es decir, que para todo U y B perteneciente al conjunto B y para todo alfa perteneciente al cuerpo K, alfa por U más B es igual a alfa por U más alfa por B. El axioma 9 es la distributividad respecto de la suma
de elementos del cuerpo. Entonces decimos que para todo alfa y beta perteneciente a K y para todo U perteneciente a B, podemos sumar esos escalares alfa más beta y multiplicarlos por B. Esto es lo mismo que hacer el producto entre alfa, el escalar alfa por el vector B, más el escalar beta por el vector B. El axioma 10 habla acerca de que el número 1 recibe el nombre de neutro multiplicativo. Y entonces decimos que para todo B, o sea, para todo vector B del conjunto B, 1, o sea, el número 1 por B me da como resultado el vector B. Entonces, si se cumplen todos estos axiomas, podemos decir que la cuaterna B respecto de la suma y el producto por un escalar es un espacio vectorial. Algunos ejemplos de espacios vectoriales son los siguientes. El conjunto de las matrices de cualquier orden, o sea, el conjunto de las matrices de orden m por n respecto de la suma y el producto por un escalar se puede probar que tiene estructura de espacio vectorial porque cumple con los 10 axiomas mencionados. Particularmente, el conjunto de las matrices de orden 3 por 4 también tiene estructura de espacio vectorial. De la misma manera, el conjunto de las matrices cuadradas de cualquier orden tiene estructura de espacio vectorial respecto de la suma y el producto por un escalar. El conjunto de todos los vectores de Rn respecto de la suma y el producto por un escalar también se puede probar que tiene estructura de espacio vectorial, en particular R2, R3, R4, etc. También podemos demostrar que el conjunto unitario formado por el número 0 respecto de la suma y el producto por un escalar tiene estructura de espacio vectorial. El conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n respecto de la suma y el producto por un escalar también tiene estructura de espacio vectorial. Bueno, algunas observaciones que podemos hacer en este punto son los siguientes. A todos los elementos del conjunto B lo vamos a llamar vectores, aunque no siempre se trata de los vectores geométricos. Podríamos hablar del conjunto de las matrices, podríamos hablar del conjunto de los polinomios, del conjunto de las funciones, y siempre serían nuestros vectores por el hecho de pertenecer a un espacio vectorial. A esos vectores los denominaremos con letras minúsculas que podrían ser U, V, W, etc. Al vector nulo, como ya lo mencioné anteriormente, lo vamos a denominar de esta manera, con un 0 y un símbolo que parece como una viborita arriba del 0. A los elementos del conjunto K lo vamos a denominar escalares y los vamos a denotar con las letras alfa, beta, gamma, delta, etc. Se realizará una simplificación de la notación por cuanto que cada vez que nosotros nos queramos referir a un espacio vectorial, lo vamos a mencionar utilizando esta notación, o sea, una cuaterna, y vamos a decir que B es un espacio vectorial respecto de la suma y el producto por un escalar. En general, el cuerpo K puede ser el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos. En este curso vamos a hablar, el cuerpo K va a ser el conjunto de los números reales. Vamos a mencionar acá las propiedades de los espacios vectoriales. Vamos a considerar 4 de las propiedades y las vamos a aceptar sin demostración. Decimos que sea el espacio vectorial B respecto de la suma y el producto por un escalar, entonces valen las siguientes propiedades. Esta propiedad 1, fíjense que para todo alfa real, si nosotros hacemos el producto de ese número real por el vector nulo, siempre me va a dar como resultado el vector nulo. Ahora, si nosotros multiplicamos un vector cualquiera del espacio vectorial por el número 0, también me va a dar como resultado el vector nulo. Estas dos propiedades las podemos escribir de esta manera, diciendo que para todo alfa real y para todo B del conjunto B, al hacer el producto de alfa por B, me va a dar el vector nulo, entonces esto significa o que alfa es 0 o bien
el vector b es el vector nulo. La propiedad 4 dice que para todo alfa real y para todo b de b, nosotros podemos hacer el producto menos alfa por b es exactamente lo mismo que alfa por el opuesto de b o bien el opuesto de alfa por b. Definamos ahora lo que entendemos por subespacio vectorial. Sea B un espacio vectorial respecto de la suma y el producto por un escalar. Sea W un conjunto no vacío que a su vez es un subconjunto del espacio vectorial. Entonces decimos que W es un subespacio del espacio vectorial si y solo si W respecto de las mismas operaciones, o sea, de suma y producto por un escalar, es también un espacio vectorial. Como resulta bastante tedioso demostrar que un subconjunto de un espacio vectorial tiene estructura de espacio vectorial, entonces este teorema, que es una condición necesaria y suficiente, nos facilita ese trabajo y dice lo siguiente, que si sea B respecto de la suma y el producto por un escalar un espacio vectorial y W un subconjunto de B. Entonces decimos que W tiene estructura de subespacio vectorial de B si y solamente si se cumplen estas tres condiciones. Que el elemento neutro de B se encuentre en W, que para todo U y B perteneciente a W se verifique que U más B pertenece a W y que para todo U perteneciente a W y alfa un escalar se verifica que alfa por U también pertenece a W. A este teorema lo vamos a aceptar sin demostración. Veamos el siguiente ejemplo. Sea W el conjunto de todos los vectores de R2 tal que la segunda componente es el doble de la primera. Vamos a averiguar que W respecto de la suma y el producto por un escalar tiene estructura de espacio vectorial. El vector nulo pertenece a W. Esto es así porque el vector nulo del espacio vectorial de R2, que es el vector 0, 0, fíjense que tiene la forma, tiene la característica de los vectores del conjunto W. Es decir, que la segunda componente es el doble de la primera. Por lo tanto, entonces, el vector nulo pertenece a W. El vector nulo de B pertenece a W. Para probar la segunda condición, tenemos que tomar dos vectores de W, U y B. Esos dos vectores tienen que tener la forma, tienen que tener las características que tienen los vectores de W. Es decir, que las segundas componentes tienen que ser el doble de la primera. Al efectuar la suma, utilizando suma de vectores, obtenemos este vector. Observamos que para que U más B pertenezca a W, debe ocurrir que la segunda componente de este vector suma sea el doble de la primera. Analicemos entonces a qué es igual la segunda componente del vector suma. I sub 1 más I sub 2 va a ser igual. I sub 1 era igual a 2x1 más I sub 2 que era igual a 2x2. Pero nosotros acá, si sacamos factor común 2, observamos entonces que la segunda componente de este vector suma U más B es igual al doble de la primera componente del vector suma. Por lo tanto, entonces, U más B pertenece a W. Y entonces, concluimos que para todo U y B perteneciente a W se verifica que U más B también pertenece a W. Por lo tanto, esta segunda condición se cumple. Veamos ahora la tercera condición. Para analizar la tercera condición, tomamos un escalar alfa y tomamos un vector B de W. Como B pertenece a W, entonces se cumple que la segunda componente es el doble de la primera. Entonces efectuemos alfa por B va a ser igual a alfa X, alfa Y. Entonces pensemos que para que alfa B pertenezca a W debe ocurrir que la segunda componente de este vector sea el doble de la primera componente. Para ello, veamos a qué es igual alfa por I. Alfa por I, que es la segunda componente,
de este vector va a ser igual a alfa por, como y es igual a 2x, reemplazando y haciendo las operaciones necesarias, obtenemos que es igual a 2 por alfa x. Es decir, entonces, que alfa por b pertenece a w y por lo tanto podemos concluir que para todo b de w y alfa real se verifica que efectivamente alfa por b pertenece a w. Y entonces, por las condiciones 1, 2i y 3i, podemos afirmar que w respecto de la suma y el producto por un escalar tiene estructura de subespacio vectorial o es un subespacio vectorial de R2. Este corolario nos afirma que si W es un subespacio vectorial de B, o sea, sí, solo sí, las tres condiciones que vimos anteriormente se pueden compactar en esta. O sea que si nosotros probamos que alfa por U más alfa por B pertenece a W, entonces estaríamos probando que W es un subespacio vectorial de B. El siguiente ejemplo dice que debemos probar que W, que es el conjunto de todas las matrices simétricas, subconjunto del conjunto de las matrices cuadradas de orden n, entonces tiene estructura de espacio vectorial. Tenemos que probar entonces la primera condición. La primera condición es que el vector nulo del espacio vectorial B pertenezca a W. Entonces cabe preguntarnos cuál es el vector nulo del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n. Es la matriz nula. Y entonces la matriz nula, como es una matriz simétrica, entonces pertenece a W. Veamos ahora la segunda condición. Tomamos dos elementos de W y tenemos que probar que la suma de estos dos vectores también pertenece a W. Como A y B pertenecen a W, entonces cada uno de estos elementos es igual a la matriz transpuesta. Y entonces hagamos la suma, hacemos A más B. Como sabemos que A es igual a la transpuesta de A, entonces A más B va a quedar igual a A transpuesta más B transpuesta. Utilizando propiedades de las matrices transpuestas, podemos escribir entonces que la suma de A más B es transpuesta. Por lo tanto, entonces, estamos diciendo que la suma de las matrices A y B son iguales a su transpuesta. Y por lo tanto, entonces, A más B es simétrica. Y entonces, A más B pertenece a W y por lo tanto podemos afirmar que para todo A y B pertenecientes a W, la suma también pertenece a W. En la tercera condición tomamos un alfa, número real, y una matriz A perteneciente a W, que como pertenece a W, quiere decir entonces que A es igual a su transpuesta, o sea, es una matriz simétrica. Veamos ahora si alfa por A también es una matriz simétrica. Alfa por A es igual a alfa por A transpuesta, por la hipótesis esta. Y entonces, aplicando propiedades de las matrices transpuestas, decimos que alfa por A transpuesta es igual a alfa por A transpuesta. Por lo tanto, entonces, acabamos de demostrar que alfa por A es igual a su transpuesta, por lo tanto es simétrica y por lo tanto alfa por A pertenece a W. Es decir, que para todo A perteneciente a W y alfa número real, alfa por A pertenece a W. Y entonces, como se cumplen las condiciones I, 2i y 3i, podemos decir que W es un subespacio del conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n. Veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto W que está formada por todas las matrices cuadradas que tienen, de orden 2, que tienen esta forma. Fíjense en la forma que tienen. La diagonal principal son cualquier A y B números reales. Sin embargo, la diagonal secundaria tenemos un 0 y un elemento más un número 1. Si nosotros tenemos que averiguar si W es un subespacio vectorial, observamos que no tiene vector, que el vector nulo del espacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas de orden 2 no pertenece a W. ¿Por qué? Porque este vector nulo de B, o sea del conjunto de las matrices de orden 2 por 2,
que es la matriz nula de elementos 0, 0, 0, 0, nunca se va a poder escribir con un 1 en el elemento que está ubicado en la primera fila, segunda columna. Por lo tanto, entonces, este vector nulo no tiene la forma, o sea, no tiene las características que tienen los elementos de W, por lo tanto, no pertenece a W, y W entonces no va a ser un subespacio vectorial del espacio de las matrices cuadradas de orden 2. Por último, vamos a mencionar que existen dos subespacios que vamos a llamar triviales, que son aquel espacio cuyo único elemento es el vector nulo y aquel espacio que tiene todos los elementos de B. Todo espacio vectorial que no sean los triviales los vamos a denominar como no triviales. Veamos esta propiedad que vincula la teoría que vimos en sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con la teoría de subespacios. Esta propiedad dice lo siguiente: si A por X igual al vector nulo es un sistema lineal homogéneo de m ecuaciones lineales con n incógnitas, el conjunto solución de este sistema es un subespacio vectorial de Rn. A esta propiedad la vamos a aceptar sin demostración, pero analicemos el siguiente ejemplo. Analice y resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan. Aplicamos el método de Gauss-Jordan, como ustedes ya lo saben hacer, y observamos entonces, al clasificarlo, que los rangos son iguales, que es menor que el número de incógnitas, que es 4, y por lo tanto este sistema es compatible indeterminado. Busquemos su conjunto solución. Al reconstruir el sistema equivalente, observamos que este es su conjunto solución y podemos demostrar que este conjunto solución es un subespacio del espacio vectorial de R3. Vamos a ver ahora lo que entendemos por combinaciones lineales. Veamos entonces qué dice la definición. Sea B un espacio vectorial respecto de la suma y el producto por un escalar, y sea el conjunto de vectores A, de vectores B1, B2, Bn, contenida en B. Se llama combinación lineal de los vectores de A todo vector B de este tipo. O sea que fíjense que se puede escribir como suma de productos entre escalares y vectores. Entonces, podemos decir, quitando toda formalidad, que una combinación lineal no es otra cosa que una suma de productos de vectores y que da como resultado un vector del espacio vectorial B. Estos son algunos de los ejemplos de combinaciones lineales. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos en el ejemplo 1 una combinación lineal de vectores de R2. Tenemos el producto de un escalar por un vector, más otro escalar por otro vector, más otro escalar por otro vector. O esto va a ser una combinación lineal de estos tres vectores que no son otra cosa que matrices cuadradas de orden 2. O tenemos una combinación lineal de estos cuatro vectores que son vectores de R3, o esta combinación lineal de estos vectores que son polinomios del conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3. Esta combinación lineal es una combinación lineal muy particular que se llama combinación lineal trivial y no es otra cosa que suma de productos entre vectores multiplicadas por escalares que son el número 0 y que me dan como resultado el vector nulo, algo así como 0 por b sub 1 más 0 por b sub 2, etcétera, hasta 0 por b sub n, y que me da como resultado el vector nulo. Ejemplos de combinaciones triviales son estos. Tenemos, fíjense que todos los escalares son iguales a 0 y me da como resultado siempre el vector nulo en todos estos casos. Veamos el siguiente ejemplo en donde nos pide determinar si un vector B es combinación lineal de un conjunto de vectores dado. Para que los vectores b sub 1 de coordenadas 2, 0 y b sub 2 de coordenadas menos 1, 1 sea combinación lineal del vector b, se debe poder escribir
esta expresión, es decir, alfa 1 por ese vector B1 más alfa 2 por el vector B sub 2 y me tiene que dar como resultado el vector B de componentes 5 menos 1. Es decir, que yo debería poder encontrar alfa 1 y alfa 2, reemplazarlas en esta expresión y así entonces quedaría escrita la combinación lineal que me están pidiendo. Debo entonces realizar todas las operaciones posibles, es decir, multiplicar cada uno de estos escalares por el vector, sumar vectores e igualar, de tal manera que me queda este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en alfa 1 y alfa 2 que debo resolver para encontrar los valores de alfa 1 y alfa 2 y reemplazarlos, y así entonces el vector B quedaría expresado como combinación lineal de estos dos vectores. Al resolver el sistema entonces encontramos que alfa 2 es igual a menos 1 y que alfa 1 es igual a 2. Por lo tanto, el vector B de componente 5 menos 1 se puede escribir como combinación lineal de los vectores B sub 1 y B sub 2 de esta manera. En la próxima clase, entonces, veremos qué se entiende por dependencia e independencia lineal de vectores y estudiaremos también sus propiedades.